Por eso necesitamos saber eso de la crisis de los años 80. Mira, lo que ocurrió fue que cayó el Shah de Persia en Irán, que Irán era un bastión que tenía el mundo occidental para proteger al Golfo Pérsico, porque al norte de Irán está la Unión Soviética, que tenía mucho interés en tomarse el Golfo, porque el Golfo era la fuente de energía para el mundo occidental. El Golfo generaba en esa época un porcentaje muy alto de la energía del mundo, del petróleo y del gas también, pero sobre todo el petróleo, que se canalizaba a través de supertanques, primero por el canal de Suez, pero después de las guerras que hubo entre Egipto e Israel, se daba la vuelta por Sudáfrica con supertanques, y se llegaba a Europa y se llegaba a Estados Unidos, y también se viajaba por el sur de la India, a través del estrecho de Malaca y el mar del sur de China, para llegar a Japón o a Corea del Sur o a Taiwán, o sea, los países pro-occidentales del este de Asia y Australia, en fin, que eran grandes compradores de petróleo del Golfo. China en esa época no consumía mucho petróleo porque estaba muy, muy pobre. China todavía estaba con la economía comunista. China creció mucho después con la economía capitalista, pero mientras estuvo con una economía comunista, estaba empantanado en la extrema pobreza, como Corea del Norte hoy día. Entonces, este petróleo del Golfo Pérsico era la fuente de energía para el mundo occidental, europeo, norteamericano y también cierto latinoamericano, países como Chile que importaban petróleo, porque nosotros no teníamos petróleo. Argentina tenía petróleo, Perú tenía petróleo, Colombia, Ecuador tenía petróleo, Venezuela tenía petróleo, México tenía petróleo. Brasil la descubrió mucho después, pero en esa época todavía no tenía petróleo. Lo que te quiero decir es que habían países que se beneficiaban con la subida del precio del petróleo y otros como Chile que se afectaban mucho porque no teníamos petróleo porque nosotros importábamos. Pero cuando cae el Shah de Persia y se afecta este tapón que tenía el mundo occidental para impedir que los soviéticos llegaran al Golfo y controlaran la energía del mundo occidental, cuando cae se produce una hecatombe. Una hecatombe asume la Ayatollah Khomeini, se traduce en una revolución chiita, religiosa, anti-occidental y anti-fuerzas armadas del Shah. Y empiezan a afectar a toda la oficialidad que manejaba esta maquinaria militar para la defensa de Irán, que era casi todo armamento norteamericano y un poco europeo, pero sobre todo norteamericano, y porque era un bastión Irán para defenderse de los soviéticos. Y la Unión Soviética estaba feliz. Esta no fue una revolución comunista, fue una revolución religiosa, extremista, chiita, del Islam, de una facción del Islam, en este caso los chiitas. Y ahí como colapsó las Fuerzas Armadas iraníes, porque ellos autodestruyeron sus Fuerzas Armadas, las autodestruyeron porque empezaron a perseguir a la oficialidad. Entonces ya no se podían mantener operativos los aviones, o los tanques, o los buques, o los sistemas de armas modernos que tenía Irán para enfrentar a los soviéticos, y empezó a colapsar el poder militar de Irán. Y a raíz de eso, Saddam Hussein, que era su vecino, que estaba en Irak, encontró que era la gran oportunidad que tenía Irak de agarrar unos territorios muy ricos en petróleo que estaban al sur, en la salida del Golfo Pérsico, donde Irak tenía un cuello de botella muy estrecho para salir al Golfo Pérsico, porque le habían puesto un país artificial entre medio, los ingleses, antes de la descolonización, que le pusieron Kuwait. Entonces la salida natural de los iraquíes al Golfo se la habían bloqueado con un país artificial muy rico en petróleo, que los ingleses quisieron controlar más tiempo, y por eso crearon un estado artificial independiente que se llamó Kuwait. Y los iraquíes estaban estrangulados en su salida al Golfo, y sabían que tanto en Kuwait como en la costa, en la frontera con Irán, había mucha riqueza petrolera. Y cuando vieron que se colapsaron las Fuerzas Armadas de Irán, Saddam dijo, bueno, esta es mi oportunidad de tomarse ese territorio. Yo tengo, no sé, mucho menos habitantes que Irán, son mucho más chicos que Irán, pero ellos ya no tienen Fuerza Armada. Y como no tienen Fuerza Armada, yo me puedo tomar ese territorio y me hago riquísimo si lo consolido, porque ese territorio es riquísimo en petróleo y en gas. Y ellos atacan la zona de Khorramshahr y Shat el-Arab. No sé si tú te acuerdas de ese periodo. Y efectivamente los iraquíes lograron tomarse ese territorio en la primera etapa de la guerra. Lo que pasa es que se montó una reacción inmensa de parte de los iraníes y de los revolucionarios chiitas religiosos y unos fanáticos que crearon grandes ejércitos humanos
para enfrentar a la tecnología que tenía Irak y que después fue apoyada por el mundo occidental, porque Irán contraatacó y prolongó la guerra, que los iraquíes querían hacerla, no sé, 3 meses, 6 meses máximo, pero la guerra empezó a durar 1 año, 2 años, 3 años, al final la guerra duró 8 años entre Irak e Irán, donde los iraníes finalmente no logran retomarse, logran retomar Shatt al-Arab y Khorramshahr, los territorios que inicialmente Saddam había capturado, pero no logran tomarse el sur de Irak y Kuwait. Incluso los iraníes pensaron avanzar sobre los países del Golfo Pérsico, sobre Irán, perdón, sobre Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Omán. Los iraníes pensaron invadir la zona saudita y consolidarse ahí como la gran potencia petrolera del mundo. Pero como Occidente dependía de los árabes y dependía de que Irak no perdiera la guerra, durante ese periodo se apoyó mucho a Irak para sostener la guerra, a pesar de que ellos habían iniciado esta guerra, pero se apoyó mucho a Irak para sostener esta revolución chiita que era la gran amenaza del mundo occidental y que había echado a los norteamericanos. Los iraníes habían echado a los norteamericanos de Irán, incluso habían capturado a sus diplomáticos. Tú te acuerdas, durante 1 año y medio estuvieron capturados los diplomáticos norteamericanos en la embajada de Estados Unidos en Teherán. Hubo un intento de rescate, te acuerdas, de fuerzas especiales que al final fracasó por un choque entre un helicóptero y un C-130 en la noche. En fin, que después implicó una serie de reformas en las fuerzas especiales de Estados Unidos para perfeccionar todos estos sistemas. Pero bueno, todas estas cosas generaron que se prolongara la guerra entre Irak e Irán y se bombardeaban mutuamente los pozos de petróleo y los buques que sacaban petróleo y las refinerías que refinaban petróleo. Entonces, eso produjo una destrucción mutua entre dos potencias petroleras y también amenazó y afectó en las expectativas el futuro de Irak, de Kuwait, que también pensaron que de repente los iraníes iban a pasar sobre la península de Basora, que era el sur de Irak, iban a llegar a Kuwait y después incluso iban a pasar a Arabia Saudita. Entonces, en los mercados internacionales, las expectativas de precios generaron una subida muy fuerte del precio del petróleo, muy fuerte, a raíz de la guerra Irán-Irak. Y eso fue consecuencia de la caída del Shah. Y esto se prolongó, entonces hubo una brusca subida del precio del petróleo. Se duplicó el precio del petróleo, se triplicó, le costó la energía al mundo occidental el doble de repente y el triple, considerando que ya en la guerra de Yom Kippur, el año 73, se había subido al doble y al triple el precio del petróleo y que generó la crisis del 73, 74 y 75. No sé si tú te acuerdas de esa crisis, pero fue una primera crisis del petróleo, también derivada de la guerra. La primera crisis. Entonces esta segunda guerra produjo una crisis de la deuda porque de repente la banca le cerró los créditos a América Latina. Y el argumento de ello es que como se había colapsado el poder adquisitivo del mundo occidental, las exportaciones de las cuales América Latina vivía iban a sufrir. Iban a sufrir porque ya no iban a demandar tanta cantidad de productos de América Latina y a los mismos precios. Iban a caer los precios de los productos de América Latina, iban a caer las cantidades exportadas de los productos de América Latina. Y esa combinación hizo que la banca cerrara los créditos. Entonces muchas veces se habló de la crisis de la deuda. No se entendió que esto fue generado por la caída del Shah y por la guerra Irán-Irak. Se hablaba de la crisis de la deuda, porque los economistas no saben mucho de temas estratégicos y no saben mucho de temas políticos y militares, sino que también ellos están solamente viendo lo que pasa en el mercado. Y lo que ocurrió en el mercado es que se cerraron los créditos. Y por eso se habló de la crisis de la deuda. Y eso afectó violentamente a Chile, que no tenía capital propio para su emprendimiento, que casi todo lo estaba haciendo con crédito, y estábamos con un tipo de cambio fijo a 39 pesos por dólar, y se había garantizado ese tipo de cambio fijo para sostener los proyectos en el largo plazo, pero de repente no habían crédito, y de repente cambió el tipo de cambio, y las deudas de las empresas privadas chilenas que están operando en base a puro capital extranjero, porque sin capital propio, las deudas se duplicaron en dólar, y después incluso se triplicaron en dólar. Y esto fue una consecuencia en cadena de un fenómeno que partió mucho antes con la caída del Shah. Y todas estas cosas fueron entrelazándose. Y ahí se produjo un hoyo inmenso y la caída del nivel de vida en Chile fue muy violenta. Y el gobierno no lo pudo controlar.
al principio. Por eso que se generaron todas estas revueltas públicas donde el Partido Comunista salió a la calle a culpar a Pinochet de la crisis, cuando la crisis era una crisis del mundo. Pero culpaban a Pinochet como si Pinochet fuera el culpable de la crisis. Y se produjeron muchas revueltas entre el año 81, 82, 83, 84, y después el país logró ordenarse y empezó a crecer. El 84 ya empezó a crecer, el 85 sobre todo, el 86 el país estaba creciendo como avión, y curiosamente cuando el país estaba creciendo como avión y cuando el régimen se había consolidado y la economía de mercado estaba funcionando a la perfección, la pobreza estaba bajando brutalmente de nuevo, el empleo había aumentado y los salarios reales de la gente más pobre habían subido mucho, eran puros éxitos, la gente pobre está cada vez mejor. El Partido Comunista intenta crear una revolución, una guerra civil artificial en Chile, en el 86, y trae las armas de Carrizal, intentan matar a Pinochet, y tratan de abortar el plebiscito que viene un año y medio después, que era el plebiscito que venía del 88, que ya se había anunciado, y tratan de abortar esto porque el gobierno militar va a tener éxito. El país está creciendo como avión, la pobreza está bajando, el nivel de vida está subiendo mucho, hay que hacer algo para parar esto, decían los comunistas, y trajeron estas armas de Carrizal para crear una guerra civil artificial y para autodestruir Chile nuevamente, que es una cosa como que están intentando hacer ahora. Entonces, muy notable el daño que puede hacer el Partido Comunista para el desarrollo de Chile. Claro que sí. Y la historia vuelve a repetirse en realidad, porque no tenemos que olvidar que cuando comienza a abrirse el gobierno militar y comienzan a ingresar los ministros civiles, ¿te acuerdas? Con claro. Don Sergio Onofre Jarpa como ministro del Interior. Sí. Y curiosamente que en ese momento, pasado un tiempo, comienzan las primeras protestas. Y comienzan a aparecer, yo me acuerdo perfectamente bien, el año 86, porque yo estaba trabajando ahí, por lo tanto, comienzan las primeras... Pero las protestas empezaron en el 81, 82. Sí, pero el 86, ¿te acuerdas que fueron muy fuertes? Desde agosto en adelante comienza ya la escalada el mismo PC, terrible. Claro, el mismo PC y los retornados, y combinado con las armas de Carrizal, intento matar a Pinochet. La desesperación de la izquierda de que el gobierno militar estaba teniendo éxito, la desesperación de la izquierda de que el nivel de vida estaba subiendo mucho y la pobreza estaba bajando demasiado y que el país iba a tener éxito. Y la izquierda quería destruir este país con estas políticas engañosas, ideológicas. Es una cosa muy notable. Fíjate que también se nos olvida que la crisis del 81 se combinó con una amenaza argentina que venía el 78, que la guerra la paró el Papa el 22 de diciembre con una intervención muy oportuna, pero la amenaza argentina seguía en el 79, el 80, el 81, el 82. Al final los argentinos se lanzan contra Inglaterra, en las Malvinas, ¿no? Y las Georgia, las Sandwich, y la guerra se produce contra Inglaterra. Pero ahí recién Chile empieza a respirar tranquilo de que como los argentinos perdieron la guerra con Inglaterra, ya Chile no va a ser invadido, pero todavía estaban en negociaciones muy estrechas con Perú y con Bolivia para una operación combinada. Hay un embajador Infante chileno que dice que Perú no se hubiera plegado a la guerra del año 78 contra Chile. Yo conozco muy bien la información, mejor que él, te lo puedo asegurar, y lo que sí sabemos es que es cierto que Perú no quiso seguir la política argentina en las acciones en contra de Chile. O sea, no querían que Argentina dirigiera las operaciones combinadas de los tres países, sino que los peruanos se reservaron el derecho de actuar ellos cuando ellos quisieran. No cuando Argentina quisiera, sino que cuando los peruanos creyeran oportuno actuar. Y los peruanos se plantearon la idea de que ellos iban a ver la invasión argentina, que iba a hacerla con Bolivia, combinado, porque Bolivia sí estaba muy combinado con Argentina, y los peruanos iban a reservarse el derecho de actuar 2 o 3 semanas después, dependiendo de cómo le fuera a Argentina en la etapa de la guerra de las 3 semanas anteriores. Y los peruanos iban también a actuar, una vez que Chile se hubiera desgastado en 3 semanas de guerra, iban a actuar ellos, iban a incorporarse a la guerra, pero en sus términos, no dirigidos por los argentinos. Entonces ahí se equivoca el embajador Infante cuando dice que Perú no iba a intervenir. Pero eso fue el 78. Lo que el Infante está discutiendo es la política del ataque del 22 de diciembre del 78. Pero Infante se olvida
que estas negociaciones entre Argentina, Perú y Bolivia siguieron el año 79 bajo cuerda, el año 80, el año 81, el año 82. Los argentinos en el 82 estaban lanzados a la idea de la acción contra Inglaterra por las Georgia, las Sandwich y las Falkland o las Malvinas. Ya estaban lanzados hasta el punto que lo hicieron y hasta el punto que Perú los apoyó con aviones, en fin, hubo bastante apoyo peruano en la medida de sus posibilidades a la acción argentina. Entonces, Infante no habla de eso, no habla de lo que ocurrió después del 78, lo que ocurrió en el 79, el 80, el 81, el 82, cuando estalla la guerra. Y finalmente, después de la guerra, nosotros nos empantanamos en unas negociaciones con Argentina y ahí cayó el gobierno militar argentino y asumió la democracia, en fin, se desprestigió mucho a los militares, se les persiguió mucho, yo creo que en forma muy exagerada se les persiguió a los militares porque los militares, mal que mal, habían salvado a Argentina del comunismo, se les persiguió mucho y bueno, ahí se debilitó la situación y nos permitió a nosotros llegar a un acuerdo de paz y amistad, un tratado que firmamos en el 84, 2 años después de la Guerra de Malvinas, con Argentina. Y desde entonces hemos tenido buenas relaciones con Argentina. Pero lo que te quiero señalar es que junto con esta crisis del 81, estaba paralelamente la amenaza argentina que se combinaba con Perú y Bolivia. Entonces, la ecuación estratégica de Chile en relación a su desarrollo y a su seguridad era muy complicada, era muy complicada. Entonces, y hay que incorporar todos estos elementos para entender cuál era la situación verdadera.